Según Mariana Galindo y Viridiana Ríos, la deuda pública son todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. La deuda es una herramienta del gobierno para diferir sus gastos en el tiempo y así poder cumplir el conjunto de funciones que le son encomendadas. A partir de la década de 1970, la deuda pública adquirió mayor importancia como medio de financiamiento del gasto corriente gubernamental y más aún como herramienta para superar la crisis económica que sufrió el país en este periodo. Debido a ello, México se vio en la necesidad de adquirir obligaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El incremento de la deuda generó que se agravara la crisis a inicios de la década de 1980. Marina Trejo y Agustín Andrade plantean que el reto de superar esa crisis para lograr la estabilidad macroeconómica del país y generar crecimiento implicó una reestructuración profunda de diferentes aspectos de la vida económica del país. Ello marca el final de la aplicación del modelo keynesiano en México y la implementación de un nuevo modelo de desarrollo basado en la teoría neoclásica. Nosotros, las reformas estructurales presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto en la actual administración son continuidad y reformulación, en algunos casos, de este proyecto de la economía neoclásica. En ese sentido, deseamos conocer la opinión de los expertos sobre la aplicación de ese modelo en la economía mexicana y sobre las consecuencias de la creciente adquisición de deuda por parte del sector público del país. Mira, yo creo que es una pregunta muy general. Eh, ¿Qué ha sucedido en este periodo? ¿No? Lo que pasó con la crisis de la deuda no se logró resolver totalmente. Cambiamos mucho, pero también la población creció mucho. La pobreza se mantuvo. Entonces no hubo dijéramos, una resolución en términos de bienestar. ¿No? ¿Por qué? Pues porque sí a una parte de la población se le benefició, pero grandes grupos de la población siguen en pobreza, de acuerdo con el mismo gobierno, ¿no? A través de Coneval, porque el país está inserto en una crisis, como ahora, ¿no? En la crisis del petróleo, se habían caído los ingresos, el Estado no tenía capacidad de gestión, y lo que se ha logrado a través del tiempo es que el Estado tenga un poco más el poder de gestión. Ahora esto significó que también se cambiara la orientación nacional del valor, que en lugar de hacer que el mercado interno se desarrollara, se tenían que generar divisas. Para eso se llegaron a acuerdos comerciales con otros países, ¿no? En esos términos, de conseguir divisas por vía de exportación, se cambió radicalmente el país. Pues no es que no hayamos cambiado algo en este periodo, ¿no? Porque, como te digo, el concepto de modelo neoliberal, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es demasiado general? ¿No? Es demasiado general, ¿no? Pues tenemos que ver los cambios que se realizaron, ¿no? Ahora dependemos de los precios petroleros, ¿no? La recaudación se ha incrementado, hay un mayor número de contribuyentes, es decir, hoy paga el país más impuestos. Ahora, esos impuestos son insuficientes de todas maneras. Entonces, lo que tenemos es un Estado con poco margen de acción para poder establecer grandes reformas, entre otras la reforma de la seguridad social. En estos momentos, pues es difícil poderlo llevar a cabo si no se aumentaron los impuestos, ¿no?
No, mira, yo creo que el Estado debe de ser fuerte. Les señalaba a ustedes que los niveles de pobreza son muy grandes, gran parte está en la población no tiene seguridad social y esto va acumulando problemas. Obviamente de que lo ideal sería que hubiera un piso social de la sociedad, pero para eso los mexicanos tenemos que llegar a un acuerdo de que se tienen que pagar más impuestos y que para que hagan viable precisamente un mayor bienestar. Necesitamos gastar más en todos los áreas. Necesitamos gastar más en infraestructura. Mira, por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones, para que pudiera ser una pensión universal, se necesitan como 5 puntos de PIB. Entonces, no es que se dejara de pagar las pensiones actuales, sino de que se pagaran más, ¿no? Necesitamos salud, ¿no? Necesitamos gastar más, educación necesitamos gastar más. Entonces, sí tal vez tendría que haber algunos cambios, pero yo digo que lo que necesitamos es profundidad en el Estado, ¿no? No, como se llama, el medio del Estado, el Estado no es cierto, el Estado de antes tampoco resolvió los problemas, ¿no? Es decir, la pobreza ha estado ahí y se incrementó, pero por eso te digo que lo liberal hay que calificarlo, ¿no? Porque bajo los parámetros de lo que ustedes dicen es, antes no había pobres, no, siempre ha habido pobres, ¿no? Se incrementaron los pobres, pero entonces no es que antes fuera un Estado fuerte que recaudara muchos impuestos y todo, no. Es decir, hay que darnos cuenta de que el pasado no es mejor. Lo que necesitamos es una nueva visión de país, una nueva visión de Estado, pero lo que creo, ¿no? Que la equivocación está en tratar de decir, es que antes estábamos mejor, ¿no? Y después se puso un Estado neoliberal. No, el Estado básicamente no ha sido un Estado fuerte en toda la perspectiva, y Echeverría y López Portillo lo que hicieron es tratar de sacar rápidamente el petróleo, ¿no? Para poder tener recursos, ¿no? No se dieron cuenta que estaban jugando el juego internacional, de que el precio del petróleo se iba a caer. Pero entonces, la mayor intervención del Estado fue porque unos años se subió el precio del petróleo, tuvieron recursos y se hizo algo. Entonces, yo creo que es más bien algunas cuestiones, te digo, hay que calificarlo bien, ¿no? Pero no hacer parecer, ¿no?, de que el pasado era mejor, ¿no? Había un desorden en las empresas públicas. Tiene que haber empresas públicas, pero tienen que ser empresas públicas que, si las pagamos todos, pues deben ser empresas que den los resultados deseados, ¿no? Productivas y eficientes, ¿no? No por ser públicas se va a ser ineficiente, ¿no? Entonces, el pasado no fue mejor, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que podemos hacer hacia el futuro, ¿no? Un Estado fuerte que haga gastos, que haga, pero de manera eficiente, de que realmente contribuyan a resolver los problemas de esta sociedad, ¿no? Cuando desapareció Rusia o la Unión Soviética, mejor dicho, tanto Rusia, la Unión Soviética desaparece y entonces todos se volvieron, todas las repúblicas soviéticas socialistas se volvieron de mercado libre. Y eso está resolviendo los problemas de América, de América, por ejemplo. Porque no es cierto, hasta cierto punto, la interpretación que le estaban dando los de la escuela la escuela de Chicago a los principios de Adam Smith. No era cierto, de que el mercado solito se recompone y la mano invisible viene y resuelve todo. También es cierto que los países todos son ahora de mercado libre, pero no todos han recuperado. La India es de un modo y estaba para arriba, los chinos están de otro modo y también se han ido para arriba. Japón no está entre que sí eso no es. Ha habido cambios de estructura, cambios de criterios importantes. A nosotros
los cambios constitucionales sí nos tienen que pegar, que producir efectos, porque lo que acabó la imposición del sistema de mercado es que los empresarios se adherieron a la escuela de Chicago para obtener más ganancias, y en realidad no alcanzó para que todos salieran de la pobreza. Es que miles de millones que estaban en la miseria. Pero es que no es solo la fortaleza, claro que es mejor la fortaleza y la intervención del Estado, porque el Estado no debe tener, si no es corrupto, no debe tener intereses propios, tiene como interés cumplir con los que lo pusieron ahí, los que lo crearon. Entonces es que todos alcancen a comer, digamos. Entonces, si orienta su labor a cumplir con su responsabilidad, no a la impunidad, no a la corrupción, sí a la transparencia, pudiera mejorar, pero eso no lo puede hacer más que un Estado fuerte, porque un Estado que dice, pues no, lo que digan mi vecino o lo que digan los del banco, pues entonces no va a poder defender. Los del banco siempre van a pensar en tener ellos mayores ventajas, los empresarios lo que van a tener es mayores ganancias, ellos no van a pensar en que el defunto no comió. En cambio el Estado tiene la obligación, por su propia naturaleza, pues de dónde proviene, quién lo pone, pues la votación popular, si es que hay democracia, la votación popular. Entonces con eso se está obligado a cumplir con lo que prometió que iba a hacer, mínimo, pues que todos alcancen a sobrevivir y a situar sus derechos, alcanzar sus ideales en la vida, una educación mejor. Entonces necesitamos un Estado fuerte que intervenga en beneficio del cumplimiento de sus responsabilidades, que para eso lo creo la población, para eso lo creamos los humanos. De otro modo no tiene razón de ser el Estado. Mira, México se endeudó para el proyecto petrolero en los 80, por eso vino la crisis de la deuda. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja eso? ¿No? Hay que endeudarnos en una perspectiva de que vayamos a generar las divisas para poder pagar esa deuda. Entonces, deuda externa creo que no debe de ser muy alta y tenemos que entonces hacer colocaciones de deuda interna, ¿no? Que los mismos mexicanos pues paguemos, ¿no? Entonces, la deuda per se no es mala, sino que debe de estar relacionada con un flujo de ingresos que puedan en el futuro pagarse adecuadamente, ¿no? Entonces, yo diría que los niveles de deuda actuales son niveles muy manejables, ¿no? Entonces, que nos podríamos endeudar un poco más, a lo mejor, si tuviéramos claro para qué, ¿no? Y con qué motivo, o si preferiríamos, la alternativa siempre es ahí, subimos los ingresos o nos endeudamos, ¿no? Entonces, yo diría, podemos subir los impuestos un poco más, ¿no? Pero indudablemente de que hay gente que quisiera que nos endeudáramos más. La lógica es, son los ingresos públicos son los que debemos tratar de fortalecer más que mantener la deuda. La deuda en sí misma no es mala, ¿no? Si hay momentos en que nos tenemos que endeudar, nos endeudamos un poco, pero siempre bajo esa perspectiva de poder pagar adecuadamente los recursos, ¿no? Y de que no vaya a ser una deuda que dependa, por ejemplo, como sucedió en los 80s, de que dependían del flujo de divisas que venían del petróleo para poderlo pagar. Se cayó el precio del petróleo y ya no pudimos pagar y se vino una crisis de más de 10 años que obligó a cambios radicales en el modelo de desarrollo. ¿Por qué crees que después de que se cayó el muro de Berlín, todos los países se volvieron de mercado libre? ¿Por qué? Porque se los impuso la reforma monetaria internacional, porque les deben a ellos, el fondo ha prestado para, cuando gastan más los países, es el financiero,
Entonces, nosotros también hicimos mercado abierto, mercado libre, en la actitud de Estados Unidos, en relación con la imposición del mercado a todo el mundo. Este país ha crecido sistemáticamente dependiendo de las materias primas, desde que llegaron los españoles. Primero era la minería de metales, ¿no? Oro y plata, ¿no? Y eso nos sirvió para crecer el periodo colonial, ¿no? Y después empieza el México independiente y en el siglo XX descubrimos el petróleo, ¿no? Y creímos que en torno al petróleo nos podíamos endeudar más, ¿no? Pero siempre ha sido una falta de previsión, es decir, lo que no tenemos es una visión de largo plazo, ¿no? Es decir, si explotamos el petróleo y lo vendíamos, teníamos que ver entonces cómo está el mercado del petróleo internacional, ¿no? Entonces, explotar rápidamente el petróleo en el periodo de Echeverría y Portillo, servimos como esquiroles de la OPEP, ¿no? Y cavamos nuestra propia tumba de que se cayeron los precios del petróleo, ¿no? Entonces, esas cuestiones, por eso hay que limitarse para desarrollar cuestiones que tengan relación. Tenemos que tener una perspectiva de largo plazo. Aunque en su momento, cuando se anunció que lo iban a liberar la venta, pues sí fue un impacto, porque en base en el petróleo, en la nacionalización del petróleo, es que México se logró parte importante de su desarrollo y de su crecimiento. Entonces sí ha sido un cambio que va a impactar, pero es un cambio que es mundial, creo yo, y que nos obliga a hacer cambios jurídicos, como este. Bueno, ya que se cambió, Pemex ya no es el proveedor fundamental económico del gobierno mexicano, pero sí tiene que ser, de cualquier modo, una parte importante de los ingresos del país. Y, por ejemplo, los demás energéticos, como la luz o como la energía nuclear, pues tienen que moderarse. La luz no tanto, porque estamos ya buscando inversionistas para desarrollar generación de energía eléctrica que no sea tan contaminante ni tan peligrosa como la atómica, ni tan contaminante como la derivada del petróleo. Tenemos 3 días que estamos asfixiándonos aquí en el sitio federal. Entonces, bueno, las otras opciones es la conservación del medio ambiente, evitar lo que le llaman la sustentabilidad, que se conserven lo más que se pueda, no se acabe totalmente, porque lo quieren ahora que ya está tan barato, pues que lo vendan así como regalarlo, y tampoco se trata de eso. Se trata de que las generaciones que vienen alcancen algunos de los beneficios por haber nacido en México. Y por ahí va la idea de la cosa del cambio estructural, ¿no? Si se cambiara la estructura, ya no es solamente de México, Pemex, ni la industria eléctrica, ni la explotación nuclear, pero sí tampoco podemos decir que se la vendan a los rusos o que se la vendan a los japoneses, tampoco, porque también México tiene responsabilidad a nivel global de esos energéticos que... A ver, siempre queremos depender mucho del exterior, ¿no? Es decir, en el periodo anterior dependimos de las divisas del petróleo, ¿no? En ese periodo de la crisis. Después, ¿qué es lo que se hizo? Sustituir la cuestión de la deuda por inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que no hemos logrado conciliar como país? Tener empresarios nacionales que estén invirtiendo lo suficiente en el país. Y eso ha sido falta de conducción política, ¿no? Es decir, no se ha logrado que los empresarios nacionales hagan el esfuerzo necesario para tener una industria nacional fuerte, ¿no? Yo creo que en esa medida, ¿no? Somos un modelo débil, ¿no?
clase empresarial no ha sido lo suficientemente fuerte como para desarrollarlo, ¿no? Desarrollar nuevas industrias, nuevas investigaciones, todo eso. Aquí se deja hacer las cosas que se quieren a todo el mundo. Entonces yo creo que necesitamos una concertación política más amplia, ¿no? De obligar a los empresarios nacionales y entonces tenerlos un coeficiente de inversión mayor, ¿no? Nuestro coeficiente de inversión es muy bajo, ¿no? El Estado tiene que invertir en el bienestar, ¿no? Dejémosles las empresas, el empresariado tiene que invertir en proyectos de otra naturaleza, pero en una concertación nacional, ¿no? Es decir, el Estado, imagínate, queremos que haga todo, ¿no? Nos hace todo. Queremos que haya mayor salud, queremos que haya mayores pensiones, queremos que haya mayor educación, y que se tengan seguros para el desempleo. Es decir, el piso social básico es el que estamos hablando. Que si somos un país de economía mixta, los empresarios tienen que asumir un papel y tienen que en esa perspectiva invertir en esos campos, ¿no? Es decir, esa concertación es la que ha faltado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? A los empresarios no les hemos dicho, bueno, necesitamos invertir en todas estas áreas para que realmente el país salga adelante. Entonces, una concertación, ¿no? ¿Qué tipo de país necesitamos para el año 2050? ¿No? Mira, yo creo que hay algunas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas, por ejemplo, de las que podemos hablar? La reforma fiscal ha sido una reforma muy efectiva. Se ha logrado aumentar realmente el número de gentes que pagan impuestos de manera impresionante. Los ingresos se subían prácticamente 4 puntos de PIB, ¿no? Entonces, ese tipo de reformas que debían de profundizarse, ¿no? Ahora se equivocaron al decir que ya no iban a subir los impuestos. Podrían haberlo subido un poco más, ¿no? Pero entonces ahí es una cuestión positiva. En términos de lo de telecomunicaciones, bueno, pues muy tarde hicieron la decisión de acabar con el monopolio, pero no está mal que hayan hecho esa reforma, ¿no? Ahora, en términos de la reforma energética, ¿no? Otra vez la apostaron un poco el petróleo, ¿no? Todo este relajo de la reforma energética es de que se invitaron inversión extranjera para que vinieran a invertir en romper las partes donde se podía sacar petróleo, ¿no? El fracking, ¿no? Entonces yo creo que se equivocaron, ¿no? En la manera como lo pensaron, porque y aparte se les vino encima la caída del precio del petróleo, entonces ni lograron implementar las cosas ni nada, ¿no? Entonces ahí, en esa reforma energética, en términos del petróleo, fue una equivocación. Y después no se les puede achacar a ellos lo que está pasando en Pemex, sino que ya era un Pemex debilitado por todos los gobiernos anteriores, y con los precios bajos del petróleo tronó, ¿no? Pero ahí yo creo que tenemos un hoyo negro que habría que ver qué hacemos. En balance, ¿qué se podría decir? En balance, la reforma fiscal que hicieron permitió de que la situación del Estado no se deteriorara, porque los ingresos que no se recibían por el petróleo se han logrado compensar en parte por los impuestos adicionales, ¿no? Hoy la principal fuente de ingresos del gobierno son los ingresos tributarios, ¿no? Entonces eso estuvo bien, pero hay fallas y hay cuestiones
que funcionaron. Hay que fortalecer el Estado. Hay que fortalecer el Estado para que pueda hacer más de lo que está haciendo, ¿no? El piso social básico, infraestructuras. Entonces, eso es necesario bajo cualquier perspectiva, ¿no? Ahora, lo que tenemos que estar conscientes es que no lo va a poder hacer todo el Estado. Y que estamos metidos en un programa de crecimiento, ¿no? Hacemos muy poco, ¿no? Para nivel de crecimiento de la población y para poder tratar de bienestar a toda la población. Entonces necesitamos hacer una transición de largo plazo, ¿no? Es decir, necesitamos hacer una transición de 2050 y ver quiénes son los agentes que van a intervenir en ese proyecto nacional para poder llegar, pues, a un nivel de bienestar mayor, ¿no? Entonces, tenemos que hacer muchas cosas los mexicanos, pero la cuestión es cómo lograr una concertación política, una gran coalición por el crecimiento, pero una coalición no por el crecimiento de que en lugar de restar, debíamos de sumar a todos, ¿no? Gran coalición por el crecimiento, ¿no? Es decir, hoy por hoy, en este país es una coalición por el crecimiento, ¿no? Que todo el mundo estemos de acuerdo a ver cuál es el país del año 2050, ¿no? Ustedes ya habrán transitado de ser estudiantes a ser profesionistas, y en esa perspectiva, ¿no? Dentro de 24 años, ¿no? 34 años, ¿cómo se imaginan que debían de estar? ¿Cómo debían de estar organizado el país para dar oportunidades a todos? Entonces, yo creo que la coalición por el crecimiento debería de ser nuestra primera aspiración, ¿no? En la cual todos participemos, ¿no? Que el año 2050 yo quisiera que en esa coalición por el crecimiento fijáramos un piso social básico para todos, ¿no? Que pudiéramos abatir la pobreza, ¿no? Hay una visión que yo considero es muy equivocada de las gentes ajenas al estudio jurídico, que es creer que las leyes son mágicas. Si aprobamos una ley, ya el problema está resuelto. Claro. Y el chiste es aplicarla, cumplir con la ley. Si no cumplimos con la ley, por muy buena que ésta sea, nos va a dar cuadratura. ¿No es cierto? Sí, eso es lo que pasa o lo que suele pasar. En la reforma no es mala, todo lo que propuso estuvo muy bien, todo logró el consenso de los muchos y de los izquierdosos y todo en un principio de su gobierno, pero no están cumpliendo con las leyes ni ellos mismos. Y esto, pues los resultados es que no se obtiene lo que se trata de buscar con la creación de una ley. Siempre tiene una meta y tiene unas consecuencias el no cumplir con ellas. Las consecuencias de no cumplir, pues en que no se acaba con el hambre, que no hay empleos, todas las cosas negativas que están pasando en el país y en todo el mundo, ¿no? Porque la crisis mundial ha sido de lo más perverso del mundo, de 2007 para acá, ¿no? Ya no. En tanto que la política no sea de controlar la sustentabilidad, es decir, que no se acaben. Se van a acabar porque ya no hay dinosaurios que podamos meter a que haya más petróleo, ¿no? Entonces eso se tiene que acabar. Lo que se tiene que hacer es buscar otras opciones y meterle lana a esas otras opciones, en lugar de gastárselo todo en viajecitos o en lo que se lo gasta, que no es propiamente superar la pobreza. Entonces tiene que ser todo. Es multilateral la reforma, tiene que abarcar, sí, tenemos que darles de comer, pero también tenemos que darles educación. Entonces, pues, esto es cuestión de educación. La política tiene que llevar acción. Si tenemos metas, tenemos leyes, pues hay que cumplir con las leyes. Pero si no queremos firmar una ley de transparencia, están haciendo maña para evitar la transparencia, porque no quieren que les señalen la Casa Blanca, etcétera, entonces no funcionará.
Si se cumpliera, si se empiezan a ellos a obligar a que no haya impunidad, pudiera empezar a funcionar. La verdad es que, ¿qué entiendes por reforma estructural? Estamos cambiando el sistema, por ejemplo, el sistema de la explotación de los energéticos. Cambiamos el marco jurídico. Ya ahora no es exclusivo del gobierno. La Constitución decía que era exclusivo para la República Mexicana la explotación de los energéticos. El petróleo es el más llevado y traído porque era de donde el gobierno tomaba la mayor parte de lo que le hacía falta, en lugar de crecer la deuda, que la han crecido de una manera extraordinaria. Lo que hacía era quitarle todo el ingreso a Pemex. Entonces Pemex por eso nunca pudo crecer, ni desarrollar investigación, ni pudo hacer, porque estaba manteniendo al gobierno. ¿Sí? Entonces, la estructura ha cambiado. ¿En qué sentido? Pues que ya no son esos exclusivos para el gobierno, sino que se tienen reservas